Primero lo voy a saludar para empezar el programa a Cristian Sanz, el director del diario Mendoza Today. Hoy, ahora vamos a ver en qué anda y cómo está. Hola Cristian, soy Macu, ¿qué decís? Buenas tardes. Macu, un gusto saludarte, ¿cómo andás vos? Igualmente, ¿cómo estás? Bien, trabajando siempre como vos, el periodismo no descansa. Bueno, pero esperá, ahora hay que hablar un poquito de vos, que sos ¿Cuántos libros tenés? Y todos ellos muy polémicos, pero vos debés tener más de 20, 25 libros, ¿no? Ojalá, no, 12. Ah, bueno, me exageré. Que no es poco igual. No, pero es mucho. ¿Y cuál fue el último libro que hiciste, Cristian? Massa Confidencial, sobre Sí. Sergio Massa, vínculos con el crimen organizado y con algunos grupos de narcotraficantes. ¿Cómo haces para meterte con personajes tan pesados y digamos, y que tengan la trascendencia que han tenido tus libros? Repasame un poco los anteriores y después hablemos de sus contenidos. Mira, he escrito sobre casi todo lo que me da curiosidad a mí, cuando quiero resolver un caso, porque en los medios no se resuelve o en la justicia no se resuelve, me dedico yo a investigarlo. La larga sombra de Chabrán, sobre Alfredo Chabrán, Maten al hijo del presidente, sobre la muerte del hijo de Carlos Menem, AMIA, la gran mentira oficial, sobre el atentado a la AMIA, Nisman, el hombre que debía morir, sobre la muerte de Alberto Nisman, La morsa y la fuga, sobre Aníbal Fernández. Esos son algunos de, digamos, los más importantes. Trimarco, Sociedad Anónima, sobre Susana Trimarco. Es decir, cada vez que hago un tema a mí me obsesiona mucho, o lo investigo mucho y saco muchas notas, o hago un libro, porque termino acopiando mucha información y documentación. Bueno, eso te ha llevado a que has tenido muchos juicios, ¿no? Yo creo que debe ser el periodista que más juicios tiene en la Argentina, o ha tenido. Sí, totalmente. Tengo más de 40, todos ganados por suerte, y toco madera para que eso no cambie. La mayoría por funcionarios públicos, obviamente, que se sienten damnificados por lo que yo publico. 2 de esos juicios, imagínate, me los hizo Aníbal Fernández. Uno Sí. porque lo vinculé con el narcotráfico en 2004, que se lo gané ese juicio en 2010, y en 2009, mientras se sustanciaba ese juicio, me hizo otro por vincularlo con el triple crimen de General Rodríguez, que se lo gané unos años más tarde también. Qué impresionante, ¿no? Bueno, aquel crimen de General Rodríguez fue un gran impacto en la Argentina. Antes de ir a Mendoza, porque estás contando cosas de Mendoza, quiero saber qué haces en Mendoza, dónde naciste, cómo es tu vida. Mira, yo soy de Capital Federal, nací ahí, viví casi toda mi vida en Capital Federal hasta el año 2009, que tiene mucho que ver con esto del triple crimen. En 2008, esto es maravilloso lo que te voy a contar, porque en mayo del 2008 es de película, te diría que es lo que me suele pasar siempre en mi vida, estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. En 2008, mayo, me busca Sebastián Forza, que quiere hablar conmigo porque lo iban a asesinar, que se había metido en 2 negocios. Recordemos, Sebastián Forza vivía en Pilar, por ahí, creo que la reunión incluso fue por esa zona, ¿o no? Sí, exactamente, me he aquí informado que está. Sí, señor. Me pareció que te habían llamado para conversar y era en la zona de Pilar, sí. Exactamente. Bueno, eso me hizo el enganche, me lo hizo la entonces ministra de Salud, Graciela Ocaña, que me dijo, yo estaba investigando temas de laboratorios medicinales, y me dice, mira, hay un chico que quiere denunciar una mafia en un laboratorio medicinal o algo por el estilo. Y después la trama era mucho más compleja, porque era que él se había metido con medicamentos falsificados y se había metido a traficar drogas, particularmente efedrina. Y entonces me dice, esos negocios los tenía el entonces ministro Aníbal Fernández, en ese momento era jefe de gabinete Aníbal, y me va a matar. Entonces yo digo, no, pero tranquilízate, eso no va a pasar, sentate con Aníbal. Espera, Alejandro, Cristian, contame un poquito el detalle, ¿dónde fue esa charla? ¿Que fue un café mediante? ¿Cómo fue? Claro, fue en un café donde había mucha gente, estaba hasta el chofer de él estaba, había un tipo de la CIDE que lo tenía como culata, que se llama Julio César Pose, que acaba de sacar un libro y cuenta esta anécdota justamente. Mirá. Había mucha gente, sí, éramos por lo menos... ¿Y vos dónde trabajabas ahí? ¿Por qué te llaman a vos? ¿Por qué Ocaña vos que estabas investigando? ¿Y dónde escribías o dónde trabajabas? Yo tenía un portal que se llama Tribuna de Periodistas, que todavía existe, sí, que claro. Lo fundé en 2003. Bueno, yo fundé ese portal en 2003 con la pretensión de que sea 100% independiente,
y venía contando algunos negociados de algunos laboratorios medicinales. Entonces ella asoció el laboratorio vinculado a la efedrina. Vinculado a la efedrina, exactamente, porque en 2008 hubo una explosión de exportación de efedrina, que digámoslo, era legal en ese momento, era completamente legal, por eso se aprovechaba ese vacío. En México era ilegal, entonces acá se compraba muy barata y en México se vendía muy cara. Entonces tengo esta reunión en mayo del 2008, yo grabo la conversación, pasan 3 meses y en agosto aparece muerto junto con las otras 2 personas con las que apareció muerto, que es Damián Ferrón y Leopoldo Vina. Aparecen los 3 en un descampado de General Rodríguez. ¿Los 3 estaban en ese negocio? ¿Había uno que estuvo de casualidad ahí entre esos 3? Estaban los 3, no, estaban los 3. Al principio se dijo que uno estaba de casualidad, pero no, los 3 se habían asociado para hacer ese tipo de negocios y otros, porque eran varios negocios que querían hacer. Y nada, aparecen muertos y yo me desespero cuando vi esa imagen. Claro. Llamé a Carlos Stornelli, le dije a Stornelli, mirá, es uno de los chicos que murió, yo estuve con él, grabé la conversación, se la pasé, la causa avanzó hasta ahí, o la tuvo un fiscal Bidone, que no se animó a avanzar hasta Aníbal Fernández, a pesar de que uno de los testigos, que fue uno de los que estuvo preso por la muerte de Forza, que se llama Cristian Lanata, admitió que a Forza lo habían matado por hablar conmigo. O sea, Cristian Lanata, que también tenía un hermano implicado en eso, ¿no? Que están presos, ¿no? Claro, Martín Lanata, los 2 estaban presos, exactamente. Y lo entrevista en algún momento Jorge Lanata, que ningún parentesco ni nada, pero sí, no, nada. Apellido. En 2015 lo entrevista y le dijo, Cristian Lanata le dijo, a Forza lo mataron por hablar con el periodista Christianson. Pero la cuestión es que en 2009 yo empecé a publicar todo esto que sabía, fui investigando, fui publicando partes de la conversación, y Aníbal se puso bastante virulento para conmigo, así que bueno, decidí irme de Buenos Aires, vivir un tiempo en Uruguay y después me vine a vivir a Mendoza, que es donde vivo desde ese momento, de 2009 hasta ahora. ¿Tuviste amenazas mediante, Cristian? Muchísimas, en ese caso muchísimas, porque era un tema que tenía que ver con muchos otros escándalos. No solamente era la efedrina, era los aportes de campaña de Cristina, porque se lavó mucho dinero en la campaña de Cristina. Aparecía Forza como uno de los aportantes de campaña, de hecho, aparecía la ruta de la efedrina, que te acordarás también, Macu. Que sí, claro. ¿Entendés? Se cruzaban muchos temas espinosos, había mucha gente de la política metida, empresarios también, entonces había mucha gente inquieta con lo que yo venía publicando, así que fue una época bastante complicada que por suerte pasó. Bueno, pero eso puso muy en relieve el tema del narcotráfico, etcétera. Después, ¿te acordás el asesinato, el doble asesinato de Unicenter, que ahora se está llevando a cabo algún tipo de juicio contra los responsables o contra por lo menos las líneas investigativas? Claro, también fue en el 2008 eso. Fue la época en que la Argentina se convirtió en México. Lo que pasa es que toda la gente, hoy en día, todo ese caso se trata de llevar a un lugar que no corresponde, que es decir que vinieron sicarios mexicanos y ejecutaron a toda esta gente, a los 3 del triple crimen, a estos 2 del Unicenter, a otra gente, porque también hay otras muertes concomitantes, pero la verdad es que toda la gente, todos son de Quilmes, todos son de la periferia de Aníbal. De hecho, estuvieron presos por ser autores materiales, como los hermanos Lanata, los hermanos Esquilazzi, es decir, toda la gente es de acá, no hay mexicanos, hay que decir la verdad. Y lamentablemente la jueza María Romilda Servini intenta ahora, digamos, llevar todo a un lugar que no corresponde. Claro. En líneas generales, ¿cómo estás viendo vos? No en particular Mendoza, que es justamente lo que quería hablar, porque te vi escribiendo últimamente sobre temas así de crímenes y de narcotráfico, etcétera, de Mendoza, pero en general el país, ¿cómo lo ves? Porque primero éramos de tránsito, después no, después ahora está trabajando Patricia Bullrich. ¿Cómo estás viendo ese panorama de Argentina? Mirá, estamos muy complicados porque tenemos muy insertado, hace mucho que ya la Argentina no es de tránsito, el kirchnerismo ayudó mucho a eso. Hoy estamos muy complicados desde el tema de hidrovía, desde los puertos en general, los pasos fronterizos, los países del norte, y se está haciendo un esfuerzo que yo lo veo, es notorio, de Patricia Bullrich y incluso Luis Petri, otro mendocino que es el ministro de Defensa,
para combatirlo, pero digamos, son paliativos lo que se puede aplicar ahora. Es decir, va a ser un trabajo a largo plazo que no solamente requiere un trabajo fuerte contra los grupos de narcotraficantes, que están muy insertos, digamos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Ya la economía, digamos, depende mucho del narcotráfico, ya se confunden los límites de la economía legal y ilegal, y aportan mucho a las campañas políticas. Entonces es muy difícil determinarlo. En Rosario se ve claro ese fenómeno. Es muy difícil determinarlo y muy difícil combatirlo, y a su vez no es solamente una cuestión de acabar con la oferta, sino también de mermar con la demanda, es decir, trabajar como hizo Colombia, ¿no? Los pibes, ¿qué pasa con los chicos que no trabajan, ni estudian, ni hacen nada? ¿Qué les damos para que no caigan en la droga? Porque si no, por más que vos mates narcotraficantes a lo loco, la demanda del que necesita drogarse, digamos, lo lleva a que se creen nuevas vertientes de oferta, ¿no? Claro, la demanda. Ahí el otro día leía que hay, creo que un juez que comparte contador con un narco, no sé, una cosa en Rosario, es tremendo todo el nudo que hay entre el narcotráfico y el poder. Claro, exacto, es así, ya está, es decir, no hay límites. Ese es un juez federal que tiene que investigar a los narcos y tiene el mismo contador que el Índor Alvarado, que es claro, los narcos. el Índor Alvarado, Están los Monos y Alvarado, que son los más peligrosos de Rosario. Entonces, ya llega un momento que está tan incierto que es muy difícil combatirlo. Es decir, tenés que empezar a trabajar con una paciencia que te va a llevar muchísimos años, con la esperanza de que no vuelva el kirchnerismo o algún partido político que sea proclive, digamos, al tráfico de drogas, pues ellos son los que han hecho laxas todas las cuestiones vinculadas al narcotráfico. Recordemos lo de la entonces ministra de Seguridad, que no me puedo acordar el nombre, la que tiene el kirchnerismo, que desmanteló la división desmanteló la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, que es esencial y fundamental. Entonces, si vos no mostrás voluntad, eso incluso más allá de que vos desactivás una unidad que se dedica al combate de droga, es un mensaje al narco. El narco dice, desactivaron esto, es decir, no me van a venir a buscar. Estás dando un mensaje equivocado. Eso es lo bueno que hace Patricia Bullrich, es decir, más allá de algún cuestionamiento que uno le pueda hacer, ella tiene un discurso volcado, digamos, a exacerbar, digamos, a mostrar más de lo que se hace, inclusive, para que el narcotraficante diga, bueno, en vez de traficar droga me dedico a hacer otra cosa porque se ve que va a estar complicado para mí. Claro. Sabina Frederick, dijiste, creo que es la persona. Sabina Frederick, exactamente. Sí, tal cual. Ella, no me acordaba. Te hago una consulta de un asesinato, yo no sé en qué grado de etapa está de investigación, pero que ocurrió el otro día con una persona que creo que se había entrevistado, te había escrito a vos, que es la que apareció en la pileta de su casa. Osvaldo Rofrano, sí, claro. Sí, Osvaldo Rofrano, hace un mes. ¿Qué se puede saber? Porque cuando viste Mendoza, no está tan expuesta como está Buenos Aires, como está Rosario. Pero a mí cuando lo leímos, que vimos que estaba atado de pies de manos, y al principio la misma policía dijo que había sido un suicidio, me pareció rarísimo, ¿no? Mirá, sostiene eso la justicia. Es más, fue todo raro porque acá los comunicados de prensa del Ministerio Público Fiscal demoran muchos días, y acá a menos de 24 horas sacaron un comunicado para decir determinamos que se suicidó. Efectivamente tenía unos precintos en las manos y en los pies, 5 precintos en total. Dicen que los tenía sueltos, no los tenía ajustados, por eso ellos sostienen que fue un suicidio. Pero independientemente de eso, lo grave es lo que él denunció. Él denunció una trama que nosotros le estamos investigando de arranque. Claro, implicó a los tucumanos, ¿no? Exactamente. En particular al ex gobernador, ¿cómo se llama? Mansur, a Juan Mansur. A Mansur. A Juan Mansur, sí, no, pero aparte lo logramos determinar, es decir, la mitad de lo que él dijo ya lo investigamos y lo probamos, lo documentamos y lo publicamos, porque hay que documentarlo porque después vienen los juicios, ¿viste? Pero claro. Él trató de hablar con mucha gente, trató de hablar con el presidente Milei, trató de hablar con Petri, con Patricia Bullrich, nadie le dio bolilla, y están los tweets de él robándolos. ¿A vos te llamó? ¿Te llamó? ¿Hablaste con él vos? Sí, habló con... Sí. Es más, trató de hablar con todos los medios, nadie le dio bolilla. Nosotros le abrimos la puerta, le hicimos una entrevista muy larga, que está publicada, fue el 23 de octubre del año pasado, y después quedamos siempre en contacto porque él nos iba aportando alguna información.
Pero la trama ¿Cómo es era muy la vida densa porque, del señor? ¿Qué era? ¿Un industrial? ¿Qué era? claro, él tenía una empresa de gases, te diría que era la principal empresa de gases que proveía, por ejemplo, de oxígeno a los hospitales de Mendoza, llamada Ajá. Gases Aconcagua, en Luján de Cuyo. Y le iba muy bien, la verdad que el tipo multimillonario, y estos tucumanos se querían quedar con su empresa, porque la empresa permite, digamos, tiene la facilidad de adquirir precursores químicos sin dar mucha explicación. Ah, Entonces vos, por algo ejemplo, estás, parecido a la efedrina, digamos, una cosa, medio una relación claro, podría tener. claro, bueno, los precursores químicos que podés adquirir con este tipo de empresas son los que se usan para producir la cocaína. Tiene todo un procedimiento la cocaína que necesitas precursores químicos como acetona y otros. Bueno, él lo podía hacer tranquilamente y tenía un permiso del ANMAT, y a su vez lo que les interesaba a los tucumanos era el hecho de estar en Mendoza, que es la vía de salida de la droga a Chile. Es espectacular. Que ellos ya lo hacen en Tucumán, nosotros lo contamos en Mendoza Today, lo hacen con una empresa que se llama Casia, tiene una empresa de gases en Tucumán que hacen exactamente lo mismo, y que en el año 2021, si no me equivoco, tuvieron un incidente porque explotó un camión y se demostró que en ese camión que iba a Bolivia, de Tucumán a Bolivia, mira qué conveniente, explotó y llevaba mucha cantidad de acetona. Es decir, es gente muy complicada y gente vinculada a Mansur. Qué impresionante, ¿no? Es una cosa increíble. O sea que ustedes le hicieron una nota en octubre, a partir de ahí la persona fue amenazada en varias oportunidades. Sí, sí, estaba muy amenazado, por eso él aparece muerto un jueves, y el lunes anterior, o sea, 4 días antes, él tuitea, porque le venían mandando amenazas por audio, por mensajes. Él pone en mayúsculas, que se interpreta como si fuera un grito, dice: no me voy a suicidar, pone así en mayúscula Claro. en Twitter. Mirá qué Y parecido a lo de Samantha, ¿no? A lo de... a lo de Natacha. Perdón, Natacha, no Samantha, perdón, Sí, Natacha, sí, sí, que sí, tal hizo cual, la misma observación por si acaso, ¿no? tal cual, exactamente, tal cual, tal cual, Qué impresionante. ¿Y exactamente cuál igual. es la situación de la droga en Mendoza? Porque también te referiste a eso en estos últimos días. Y Mendoza está muy complicada porque hay ciertos grupos que están vinculados a las barra bravas. Acá hay 2 barra bravas fuertes, que una es la de Godoy Cruz, el Tomba, otra es la de Las Heras. Entonces son los tipos que manejan la droga en la provincia, proveen de mucho dinero a las campañas políticas, entonces no los tocan, y los tipos se mueven libremente. El problema es que empiezan a atomizarse esas bandas. Por ejemplo, en Godoy Cruz, que era una sola banda, después se dividió en 2, después en 4, después en 6. Entonces esas bandas se van enfrentando y generan muertes permanentemente, porque hay tiroteos, Claro. y tuvimos este fin de semana como 5 muertos. Entonces ya se empieza a poner complicada la cosa, y la política no puede hacer nada porque está comprometida con esos grupos que les ha aportado dinero. Entonces Mendoza está camino a ser Rosario, lamentablemente. Yo, Eso esa es lo que, nota, lo que vos eso es lo que mencionás, te leí. Ahora, fíjate qué contradicción, ¿no? Porque en el mundo, Mendoza es conocida por la producción de vinos y los campos y toda esa riqueza que tiene, ¿no? Y vos lo que contás ahí es una cosa gravísima que se da en el marco de la ciudad, o más extendida, pero digamos, algo que uno no imagina o que no está, digamos, en los medios. no, porque acá, a ver, es muy complicado Mendoza, es una provincia muy complicada donde el gobernador de turno, que en este caso es Cornejo, pero antes hubo otro y antes hubo otro, y diferentes extracciones políticas, tiene callados a los medios a través de la pauta oficial. Los medios están totalmente quebrados en Mendoza porque la pauta privada está muy mal, entonces dependen de la pauta del gobierno, y el gobierno, para darte pauta, al quien más callado está, al que es más obsecuente, al que no cuenta ciertas cosas, se le da mucho dinero. Nosotros, que somos un medio que contamos todo, que de hecho exponemos la corrupción, más allá del gobierno que sea, pues nosotros no creemos en ideología, es decir, nosotros contamos lo que está mal, y no importa quién sea, si es peronista, radical, y nada, nosotros nos dan muy poquita pauta, y los demás no cuentan nada de nada, por esto que te digo, porque si tienen que contar el tema del narcotráfico, tienen que contar la parte de la política, el tema de los aportes de los narcos a los políticos, entonces directamente no se habla de nada, son todos felices y está todo bien. Qué impresionante. ¿Y cómo llegaste vos a Mendoza? Porque antes estuviste en el otro medio, ¿no? De Mendoza.
Yo trabajé en grandes medios de Mendoza, en MDZ, Mendoza Post. MDZ, no me acordaba el nombre, MDZ. Sí. Ahí yo llegué a ser el... Pero ¿cómo caíste a Mendoza? ¿Por qué Mendoza? Te habías ido a Uruguay, ¿por qué Mendoza después? Porque la familia de mi esposa es de Mendoza. Ah, no podía ok. volver a Buenos Aires, entonces nos vinimos directamente a Mendoza. Y nos acogieron en Mendoza en 2009, hasta parte del 2010, pues la verdad que no teníamos trabajo, nada, estábamos en la lona, hasta que empezamos a trabajar en los medios. Nos fuimos decepcionando por esto que te cuento, que yo particularmente, yo soy un periodista de investigación. Entonces salía a la calle, venía con muy buenas historias para publicar y me decían, no, mira, a este no se le puede pegar, a aquel no se le puede pegar. Entonces nos terminamos yendo, 4 años estuvimos en MDZ, y íbamos de medio en medio y nos pasaba lo mismo. Entonces dijimos en 2021, hagamos nosotros un diario, ojalá que nos sea rentable, que por suerte lo es, porque tenemos mucha pauta por suerte y toco madera, y nada, nos va muy bien, estamos ya posicionados entre los 5 más leídos y más influyentes de la provincia. Pero te habrá pasado eso también que nos contás, Cristian, acá en Buenos Aires, ¿o no? Porque vos tocabas muchos intereses. Sí, era muy complicado. De hecho, por eso fundé mi portal, porque también yo detesto que me digan... Yo entiendo, a ver, uno entiende porque uno es pragmático. Uno entiende, tal tema no se puede tocar, si tiene un amante, tal funcionario no se lo puede mencionar, incluso es de su vida privada, perfecto. Pero cuando vos tenés una investigación muy pesada, con mucha documentación, que es de interés público, porque es de interés público, ya sea porque involucra un hecho de corrupción o de narcotráfico, lo que sea, no se puede silenciar. Vos podés contarla mejor, peor, tratar de esconder a un actor porque querés protegerlo, pero no podés no contarla. Entonces, eso es lo que suele suceder en los medios, en los grandes medios inclusive. Y es muy complicado, por eso yo hice mi portal y acá hice mi diario, porque si no, digamos, la gente se termina desinformando, porque están pasando estas cosas, es decir, no es que nosotros contamos algo que no pasa. Claro. ¿Y qué pasó con la banda o los sospechosos de tucumanos? Nadie lo quiere investigar. El propio Rofrano fue a Tucumán, se fue a Tucumán a denunciarlo, no le quisieron tomar la denuncia. Acá en Mendoza tampoco, le dijeron que él no era particular damnificado, así que no podía denunciar. Y se iba a ir a Buenos Aires, a Comodoro Pi, con un amigo de él, con el que yo hablé hace muy poquitito y me confirmó la versión. Se iba a ir la semana siguiente a que apareció muerto. Se iba a ir a Comodoro Pi a hacer la denuncia ya. ¿Y ahora la familia de él no está avanzando con esas denuncias? Y tienen mucho temor, temor. Claro. Están muy preocupados porque están divididos en realidad. Ahora nadie vio nada en las cercanías de la casa, en cámaras, no hay nada de ese día, de esa tarde. Están investigándolo y es raro porque hace mucho que lo están investigando, no las liberan porque en general siempre las van liberando a los medios, o lo que se ve, aunque sea tomas, fotografías, y no han mostrado nada. La familia dice que no pudo ver nada porque la justicia fue y se llevó todas las cámaras, que había muchísimo. Me imagino, porque si era una persona de dinero, estaba en algún barrio que seguramente, o en su propia casa, alguna imagen tendría que haber, ¿no? Sí, totalmente. Debe haber mucho ahí, pero bueno, no lo muestran. ¿Viste? Y no tenés otra manera de verlo hasta que lo libere la justicia. Claro. Cristian, bueno, te mando un abrazo, te felicito por tu laburo. Para mí es un trabajo aparte de gran profesión, o muy profesional, de mucho riesgo. Así que siempre yo leyendo tus cosas y realmente con mucho, destacando mucho tu labor. Te agradezco mucho. Sé que lo haces, me lo han dicho y te agradezco en serio, de corazón. Incluso esta entrevista para mí es muy importante, porque vos sos un tipo que desde que yo tengo memoria haces periodismo. Yo te conozco laburando desde siempre, desde que yo soy chico, entonces me sorprende que no sos incansable, así que para mí un honor. Bueno, muchas gracias, Cristian, te mando un abrazo fuerte y que continúen el buen trabajo. Y una cosa importante que dijiste ahí, que te apoyen, que te auspicien, porque nosotros los que no tenemos tranzas vivimos de la gente y de las empresas que nos auspician. Totalmente cierto, y te agradezco por decirlo. Dale, un abrazo, Cristian, gracias. A vos, hasta luego. Chao. Cristian Sanz, el director de Mendoza Today. Les quiero decir una cosa, es muy peligroso el trabajo que hace Cristian. Ha escrito
sobre personas que han tenido y tienen mucho poder. Realmente, y es un gran periodista de investigación. Vean que ha tenido, es el periodista argentino que ha tenido más juicios y nunca tuvo ninguna, o sea, no estuvo en prisión, o sea, con lo cual ganó todos los juicios. Impresionante.